Las splines, igual que las primitivas de geometría, tienen una forma que se llama editable spline. En la geometría tenemos editable poly, también está editable mesh en geometría, pero editable mesh está obsoleto, podríamos decir. Y lo que utilizamos es editable poly. Con las splines lo que tenemos es editable spline. Cualquier spline de las que habéis creado como primitiva la podéis convertir a editable spline haciendo clic con el botón derecho. Venís aquí abajo, convert to editable spline. Se pierden los parámetros de la spline, pero ganamos herramientas y ganamos acceso al modo subobjeto, con el que podemos hacer también muchas cosas. Todas las splines están compuestas por tres subobjetos. Tenemos el subobjeto vértice, que podéis seleccionar y mover. Y tenemos el subobjeto segment. Sería la curva. Un segmento es la curva que une dos vértices. Si es una línea recta, pues es exactamente igual. Tenemos vértices. Y estos vértices, en lugar de estar unidos por una curva, están unidos por líneas rectas. Aquí, sin embargo, tenemos una curva y esa curva, como veis, tiene unos manejadores. Y por último tenéis el subobjeto spline, que sería el conjunto de segmentos que están unidos. Si borro este segmento, estas dos splines no estarían unidas, forman parte del mismo objeto spline, pero dentro de este objeto spline tenemos una spline y otra spline en modo subobjeto. Esas splines están compuestas por segmentos y por vértices. Veis que hay diferentes tipos de vértice. Tenemos corner, que sería este. Podéis cambiar de un tipo de vértice a otro haciendo clic con el botón derecho, seleccionando el vértice, hacéis clic con el vértice o vértices, hacéis clic con el botón derecho y aquí tenéis los tipos de vértice. Bezier corner, Bezier corner y smooth. Cuando no tenemos curvas es un tipo corner, que es el que está marcado ahora, pero lo podéis cambiar, por ejemplo, a Bezier. Con Bezier tenéis unos manejadores que nos permiten controlar la curva que pasa por ese vértice. Esto seguramente lo habréis visto en muchos programas 3D, porque muchas aplicaciones 3D, como por ejemplo Photoshop o Illustrator, tienen este tipo de curvas. También podéis seleccionar Bezier Corner. En este caso tenemos la posibilidad de mover los manejadores por separado y conseguir otro tipo de curvatura con una esquina en el vértice. Y también tenéis el tipo Smooth. Con el tipo Smooth no podéis controlar la curva. La curva se controla simplemente con la posición del vértice. Si tengo una spline, voy a coger este círculo. Voy a convertir todos los vértices de este círculo a Smooth. Ahora no tenemos manejadores. La forma de controlar la curva es simplemente con la posición del vértice. Tenéis que colocar el vértice y la aplicación se encarga de calcular la curva en función de las posiciones del resto de vértices. Ese sería Smooth, que es el menos controlable. El más controlable es Bezier o Bezier Corner, que podéis controlar los vértices. Muchas veces puede ocurrir que mováis en uno de los ejes, en X por ejemplo en este caso, y después solamente podéis mover los manejadores en X, porque se ha bloqueado ese eje. Al utilizarlo para mover el vértice, los manejadores se bloquean y solamente se mueven en ese eje. Si pongo Z, pues ahora solamente puedo mover los manejadores en Z. Podéis cambiar de uno a otro haciendo clic o bien en los ejes o en los cuadrados.
Si hacéis clic en el cuadrado, ahora puedo mover en XY este manejador. Si hacemos clic en este cuadrado, podré mover el manejador ahora en YZ. Estará bloqueado en YZ. Los segmentos, pues, son simplemente las curvas que unen los dos vértices. Tienen menos opciones, como veis está todo apagado aquí. Sin embargo, con los vértices sí que podéis hacer algunas cosas dentro del grupo Selection de Editable Spline. Si tenemos un vértice, cuando está en Bezier, los dos manejadores se mueven a la vez. Cuando está en Bezier Corner, movéis solamente uno. Si queréis mantener esta curvatura, si queréis mantener este ángulo que hay entre los dos manejadores, podéis bloquear los manejadores con Lock Handles. Lock Handles All, podéis bloquear los manejadores para que se muevan con el ángulo que hayáis definido. Veis que están bloqueados exactamente igual que cuando trabajamos con el vértice Bezier, pero forman un ángulo. Y en el vértice Bezier el ángulo es de 180 grados. Y también tenéis la opción de ver los números de los vértices, no sé si los veis, aquí muy pequeñitos. Este es el 3, este es el 2 y este sería el 1. Fijaos que el 1 tiene un color diferente. Veis que cuando no hay nada seleccionado, los vértices son de color blanco, excepto uno. Siempre va a haber un vértice que es de un color diferente. Eso es porque ese vértice es el número 1, el que está marcado como número 1. Este es el 1, 2, 3 y 4. Esto es importante a la hora de trabajar con splines, porque si queremos que un objeto se mueva siguiendo esta spline, que es una cosa que podemos hacer, el punto de partida de ese movimiento va a ser el vértice 1. Lo podéis cambiar si queréis que el objeto se mueva a partir de este otro vértice. Lo seleccionáis, botón derecho y le dais a Make First aquí. Make First. Ahora este es el número 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Podemos cambiar el orden en el que están numerados los vértices de la spline. También tenéis la opción de hacer soft selection, igual que en la geometría. Seleccionamos este vértice, ajustáis el fall off y veis que el movimiento de este vértice puede afectar a los vértices que están dentro de este radio que definimos con fall off. Exactamente igual que en geometría. Vamos a ver otra cosa dentro de la spline, que es el rollout interpolation. Si os fijáis, si os acercáis a una spline, veréis que las curvas, aunque sea cuando los segmentos forman una curva, esa curva está formada por otros segmentos más pequeños. Si os acercáis mucho, podéis ver líneas rectas que forman esta curva. Estos son los steps. Por defecto las splines vienen con 6 steps, sin importar la posición del vértice. Esta curva va a estar formada por 6 steps. Y esos 6 steps son líneas rectas. Lo podéis modificar si queréis eliminar que no se vean esas líneas rectas, podéis añadir más steps. Si ponemos 32, veis cómo la curva se suaviza. Y ahora, para ver los segmentos, para ver los steps, tendríamos que acercarnos mucho más. Pero tendríamos una curva mucho más suave que con lo que teníamos por defecto, que son 6, o incluso podemos ponerle menos.
Si le ponéis menos steps, pues podéis ver realmente los steps. Podemos ponerle 0 y tendríamos una línea recta con un step. Tendríamos dos segmentos, dos pasos para crear esa curva. 2, 3, 4, 5, 6. Cuantos más steps, más suave será la curva. Pero también le costará más calcularla. Depende de las necesidades. Habrá veces que con 6 sea suficiente y otras que tengáis que añadir más steps. También podéis utilizar la opción Adaptative, que elimina los steps y la curva genera, o sea, la aplicación, en este caso 3D Studio Max, genera todos los steps que sean necesarios para que la curva sea perfectamente suave. Entonces, aquí ya no tenemos control sobre el número de steps, pero tenemos la seguridad de que siempre vamos a tener una curva perfectamente suave. Si lo que tenemos es esto, pues generará muy pocos steps, puede que ninguno. Cuando hacemos la curva más pronunciada, pues tendremos más steps, perfectamente suave.